Alex se despide de su abuelo, pero no antes de que su abuelo le pregunte: Alex, Matt, por cierto, ¿qué hacen aquí? Matt se extraña, ya que estaba seguro de que le había contado al abuelo de Alex que visitarían el cementerio para investigar a Vanette. Alex le dice que estaban allí debido a la historia que les contó. Para la sorpresa de los dos jóvenes, el abuelo parece no recordar la historia. Más bien, no es que no parezca recordarla, es que simplemente no la recuerda. Alex se exalta un poco al principio, pero pocos segundos después realiza que la memoria de su abuelo pudo haberse afectado por la edad, así que no le da mucha importancia a ese hecho. Adiós, abuelo. Ten cuidado, regreso a casa, dice Alex y se adentra junto a Matt en el cementerio, un lugar callado, donde de vez en cuando se escucha el sonido de las hojas de los árboles rozando unas con otras. A veces se parte una que otra rama sin revelar quién o qué lo hizo. Dan un par de vueltas, pasan 10 minutos, pasan 20 minutos, pasa media hora, pasa una hora y cada vez la desesperación aumenta más, pero no pasa absolutamente nada. Lo más interesante de su búsqueda fue ver la neblina deambular de un lado a otro. Matt y Alex, un poco desilusionados, pero a la vez felices de no haber encontrado nada, deciden dejar el cementerio y volver a casa. Algunos rigen los cielos, otros rigen el mar. Yo soy regente de la oscuridad. Alex se despierta y se da cuenta que Matt le espera afuera. Volvieron al cementerio al día siguiente y al siguiente, y así continuaron por una semana y no hallaron absolutamente nada. Matt y Alex ya se habían dado por vencidos. Vanette no iba a aparecer en ningún lado. El alivio dominó a Alex de una manera incondicional. Ya no tendría que volver al cementerio, o al menos eso pensó, porque, aparte de la investigación sobre Vanette, había otra cosa, la cual ya sabemos que no salía de la mente de Alex, y este joven tenía una seria necesidad, casi convertida en adicción, de saber más acerca de aquel regente de la oscuridad. Sentía que para lograrlo debía visitar una vez más el cementerio. Más bien, era como si el cementerio le llamara, como una voz constante en su mente diciendo: ven aquí, aquí encontrarás la respuesta. No tienes que ir a ningún otro lugar. Se imaginaba las grandes puertas de metal oxidado abriéndose de par en par, como invitándolo a pasar. Y casi como un acto reflejo, al día siguiente, por la noche, parte al cementerio, sin compañía. Pensaba que era totalmente necesario ir solo. Caminaba y se adentraba en el cementerio, cuando una figura se hacía cada vez más clara entre la neblina. Era un Pokémon que caminaba en dos patas, de largos bigotes, y una mirada que te hacía creer que dicho Pokémon entraba a tu mente e interactuaba con tu cerebro. Era Alakazam. Alex no sabía que Alakazam es un Pokémon bastante raro de ver, del que hablan en leyendas y mitos, por lo que quiso evadirlo y continuar. Pero en un giro rápido, Alakazam se planta delante del joven. La neblina en esa parte del cementerio cubría a Alex hasta las rodillas. Tu nombre es Alex, ¿verdad? ¿Qué haces aquí a estas alturas de la noche y sin compañía? ¿Puedes hablar?, contesta Alex. Me comunico por telepatía, pero responde mi pregunta, por favor. Fui yo quien la hizo primero. No tengo una razón muy real, digamos. Digamos que estoy buscando a alguien. ¿A quién? No lo sé, responde Alex. Eres bastante interesante. Pero de hecho, sé a quién estás buscando, y te advierto que no es placentero encontrarlo. Ya lo he visto varias veces. Cuando lo tienes cerca, el temor te invade sin razón, y cuando lo tienes lejos, una vez que lo conoces, sientes que debes encontrarlo sin perder tiempo, casi como una adicción, hasta tal punto que,
Si no te encuentras con él en poco tiempo, podrías llegar a perder la cordura. Es como una droga. Cuando la consumes por primera vez, no es fácil dejar de buscarla. Él es un Pokémon muy interesante, al igual que tú. Entonces, ¿conoces? ¿Al regente de la oscuridad? Le interrumpe Alakazam. No, él no es regente de nada. Ese título solo fue su invento. Es un Pokémon obsesionado con poder, y sus métodos para conseguirlo no son nada prudentes. Así que es un Pokémon, dice Alex. Pero hay algo que no entiendo. Dijiste que te dan deseos de buscarlo cuando ya te has encontrado con él antes, pero yo no recuerdo haberme encontrado con él en ningún momento. Mi querido Alex, si ese es el caso, siento que ahora es todavía peor si le sigues buscando. Cree en mis palabras. Los recuerdos de los seres humanos son los más rebeldes de todos con los que he interactuado. Aprecio tu advertencia, pero no puedo parar. Ya estoy aquí. Todo saldrá bien. Alex, esas son las palabras en las que menos se puede confiar cuando tratas con él. Has estado hablando de él, dice Alex, pero ¿quién es él exactamente? Es mejor que no te enteres, muchacho. Créeme que lo hago por tu bien. Alex pierde un poco la paciencia con Alakazam, pero dentro de unos segundos logra calmarse. Está bien. Aún así pensaba descubrirlo yo mismo. Alakazam, siento que puedo lograr encontrarlo sin graves consecuencias. Algo me dice que si lo encuentro, lo único que pasará será que mis dudas se aclararán, nada más. Así que por favor, déjame continuar mi camino. Ya no soy un niño, puedo resolver mis problemas solo. Alakazam inclina la cabeza unos segundos. Cuando la levanta, hace una señal, como para llamar a alguien. De repente, de entre la neblina, se puede vislumbrar poco a poco otra figura más, muy parecida a la de Alakazam, solo que un poco más pequeña. Kadabra, acompáñalo. Deja que haga lo que vino a hacer, pero vigila que no haga nada de lo que se pueda arrepentir. Yo debo retirarme por ahora. A sus órdenes, responde Kadabra. Vamos, Alex, adentrémonos un poco más en el cementerio, si eso es lo que deseas. Entonces Alex, junto a Kadabra, continuó su exploración en el sombrío cementerio. Cabe decir que este cementerio, para adentrarse, hay que subir hasta no poder más. Mientras más subían, más densa se hacía la neblina y más oscuro se hacía el paisaje. Caminaron por un rato hasta que, de lejos, Alex pudo ver algo, otra figura. ¿Qué era? Estaba borroso. Solo podía distinguir dos grandes ojos levitando por el lugar. No era un Gastly, no era un Duskull. Ya conocía la forma de estos Pokémon, era algo más. Cuando Kadabra y Alex estuvieron lo suficientemente cerca, lo lograron distinguir. Un pequeño Shuppet se paseaba por el lugar.